Hoy continuamos nuestro estudio la semana anterior hablamos de dos puertas, ¿se acuerdan? Dos puertas que conducen a dos caminos diferentes y que a su vez llevan a dos destinos. La puerta angosta, hablamos de esta puerta que conduce a un camino angosto que lleva ¿a dónde? A la vida, ¿se acuerda? Y la puerta que es ancha, amplia, que conduce al camino que también es ancho, que lleva a la muerte, a la perdición. Argumentamos la semana anterior que el punto principal del Señor Jesucristo es dejar en claro algo importante. La vida cristiana no es fácil, no es fácil. ¿Por qué? Bueno, lo dijimos, porque el Señor demanda todo de nosotros. No un poquito, no el tiempito que nos queda, no la devoción que nos sobra, todo. Y hablamos de eso. Y al mismo tiempo el Señor afirma, nos lo dijo la semana pasada a través de su palabra, que solamente hay un camino a la salvación y es el camino angosto. Es el único que hay. Dijimos que no es posible entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto llevando el equipaje, ¿se acuerda? El equipaje de nuestro pecado. No se puede, es demasiado angosto ese camino. En otras palabras, escuche esto. No es posible ser un cristiano verdadero, escuche, y seguir viviendo como antes vivíamos. Eso es clave. Eso es clave. Dijimos que el Señor Jesús demanda obediencia, demanda sacrificio, demanda compromiso de parte de los suyos. Y precisamente por eso, porque Él demanda esas cosas, Él se encarga de hacernos saber a todos que seguirle tiene un costo. Eso fue básicamente lo que hablamos la semana pasada. Y vimos ejemplos, ¿lo recuerdan? Ejemplos en donde venían seguidores potenciales y el Señor Jesús, en lugar de abrirles la puerta de par en par, los ponía a que contaran el costo de seguirle. Básicamente les decía, ¿me quieres seguir? Perfecto, pero no es tan fácil como tú puedes pensar. El Señor nos recuerda a través de su palabra que ser cristiano es mucho más que hacer una profesión superficial de fe. Y dijimos la semana anterior, eso es muy común, especialmente en nuestro día. Haz esta oración, levanta una mano, firma una tarjetica, pasa enfrente y ya eres un cristiano. Pero si usted se pone a leer la palabra de Dios, en ningún lado usted ve eso. En ningún lado. No es bíblico. Eso no es un concepto bíblico. No estoy diciendo que esa persona que hace una profesión de fe no sea o no sea una conversión genuina. No lo estoy diciendo. Pero lo que sí estoy diciendo es que una proclamación de fe no necesariamente significa que una persona es creyente. ¿Estamos de acuerdo? Como dijimos también, venir a la iglesia no necesariamente significa que una persona es un cristiano. Cualquier persona puede venir a la iglesia. De todo eso hablamos la semana pasada. Sin embargo, algo que no enfatizamos la semana anterior y vamos a hablarlo ahorita, es la otra cara de la moneda. Sí, el camino es difícil, claro que lo es, pero la otra cara de la moneda es la parte esperanzadora, por ponerlo de alguna forma, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor? Bueno, ustedes tendrán aflicciones en el mundo, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Sabemos todos que el creyente es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en la vida del creyente. Ese es un gran motivo de esperanza. Sabemos que todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Este es hermoso. Sabemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará o la completará en el día de Cristo. Romanos 8, sabemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esta la dijimos la vez pasada. Sabemos que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. ¿Se acuerda que nos lo dice? Voy a preparar un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y en Apocalipsis 22:5 vemos algo maravilloso. Dice que veremos su rostro.
y reinaremos junto con Él. Esa es la otra cara de la moneda. O sea que sí, por un lado el camino es difícil, pero tenemos al que nos ayuda a andar por ese camino. No estamos solos, de hecho no lo podemos hacer solos. Vale la pena caminar el camino cristiano. Y vale la pena porque es el único camino, no hay otro. No hay otro camino a la salvación. ¿Cuál es el otro camino? Bueno, el único otro camino es el camino ancho. Ese camino ancho que, como ustedes ya lo dijeron, conduce a la muerte. También dijimos la semana anterior que esa puerta que lleva a dicho camino, esa puerta ancha que lleva al camino ancho, no tiene un letrero que dice camino al infierno. No. No tiene un letrero que dice entre aquí si quiere morir eternamente. Obviamente no lo tiene porque si no nadie entra. La puerta ancha promete también la vida eterna. Tenemos que tener en cuenta eso. Y es básicamente, se presenta como otra opción. Hay otra opción, hay una opción más fácil. ¿Para qué sufrir tanto? ¿Para qué hacer las cosas tan difíciles si se puede ser un creyente y seguir viviendo como nos dé la gana? ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente usted levanta su mano y ya. O usted dice, yo creo en Dios. Ya lo hemos dicho, la Biblia dice que hasta los demonios creen. O sea, que tenemos que tener cuidado. No podemos equivocarnos. Ese camino sí, es más fácil de andar. Claro que sí. Pero tiene un destino al cual nosotros no queremos ir. La puerta ancha, el camino ancho son un engaño. No se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque prometen un destino maravilloso, pero en realidad llevan a un lugar completamente diferente, ¿de acuerdo? A un lugar distinto. Y hoy empezamos entonces, esto todo es un recuento porque la enseñanza de hoy está estrechamente relacionada con la que vimos la semana anterior. ¿Quiénes están parados enfrente de la puerta ancha? Mis queridos hermanos, enfrente de la puerta ancha están falsos profetas o falsos maestros. ¿Qué hacen estas personas? Bueno, encaminan a la gente, le dicen, entren por acá, entren por la puerta ancha. Entren, los invitan. Y es sobre estos individuos que vamos a hablar en esta mañana. Nuestro capítulo de estudio, texto de estudio, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, los versos 15 al 20, hermanos. Mateo 7, versos 15 al 20. Vamos por favor a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Como siempre les digo, si usted quiere seguir la lectura, ahí tiene Biblias enfrente. Mateo 7, versos 15 al 20. Dice la palabra del Señor. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Por favor, tomemos asiento, hermanos. Un profeta. Vamos a definir primero qué es un profeta. Un profeta, cuando nosotros hablamos o decimos la palabra profeta, nos estamos refiriendo a una persona que habla en el nombre de Dios. Esa es una definición general de profeta. Una persona que habla en el nombre de Dios. Obviamente, usted ha visto especialmente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Usted ve instancias en las cuales profetas predicen cosas futuras. Bueno, ¿por qué las predicen? No porque ellos tenían ningún poder especial, simplemente porque recibían el mensaje del Señor que les decía diferentes cosas. O sea que eso es parte, pero a veces tenemos la idea de que el profeta es el que predice el futuro. No, es parte de lo que hacían los profetas, mas no es la definición de profeta. Profeta es una persona que habla en el nombre de Dios. Un verdadero profeta, escuche esto,
Un verdadero profeta ha sido encomendado por Dios para llevar el mensaje de Dios. Ha sido encomendado por Dios para llevar el mensaje de Dios. El mensaje del verdadero profeta, escuche esto, es siempre el mensaje de Dios. No a veces, no la mayoría de las veces, siempre es el mensaje de Dios. En el Antiguo Testamento vemos a los profetas hablando al pueblo de Israel. Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas. ¿Qué hacía permanentemente? Les advertía la gravedad de su pecado, los llamaba al arrepentimiento. Verdaderos profetas como Moisés, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, por nombrar solamente algunos, todos fueron llamados por Dios para llevar el mensaje de Dios a las personas. Moisés, por ejemplo, usted conoce la historia. Inicialmente el Señor llama a Moisés, ¿para qué? Bueno, para que le diga a Faraón que tiene que dejar salir al pueblo de Israel de Egipto. Después lo usó en muchas formas, pero eso fue lo primero. Isaías fue comisionado por Dios para llevar un mensaje de condenación a Judá. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Habían caído en la idolatría que Dios detesta, entre otras cosas. Jeremías, igualmente encargado de anunciar juicio a Judá y también restauración futura para el pueblo de Israel en el reino mesiánico. ¿Cuál es el punto? Esto es importante que quede claro. Todos los profetas habían sido comisionados por Dios para llevar su mensaje. Sin embargo, aún desde entonces surgieron falsos profetas, personas que no habían sido llamadas por Dios y por consiguiente no tenían el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué hablaban? Bueno, pues cosas propias, cosas humanas, mensajes propios de ellos, no mensajes de Dios. Ellos se autoproclamaban profetas, y eso sigue pasando hoy en día. No vamos a hablar de eso, pero se autoproclamaban profetas, pero en realidad eran engañadores, porque afirmaban hablar en el nombre de Dios cuando no hablaban en el nombre de Dios. Un ejemplo de esto, por ejemplo, Jeremías 14:14. El Señor se refiere a estos individuos. Mire lo que dice. Dice el profeta, entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. En el Nuevo Testamento, ¿cambiaron las cosas? No cambiaron las cosas. La iglesia estuvo atacada por falsos maestros desde el principio. Personas inescrupulosas que ¿qué hacían? Buscaban desacreditar las enseñanzas apostólicas, las enseñanzas de Pablo, las enseñanzas de Pedro y los demás apóstoles. ¿Y qué hacían? Introducían falsas doctrinas en la iglesia. Eso no es nuevo. Eso lleva desde siempre y desde el comienzo de la iglesia. O sea, si estamos hablando de la iglesia, desde el puro principio. Ahora llegamos a hoy, nuestro día. ¿Qué pasa en nuestro día? Bueno, los falsos profetas siguen haciendo de las suyas. Con el mismo objetivo, siempre será el mismo objetivo, engañar, ese es el objetivo. Engañan a las personas con enseñanzas que, escuche, en el mejor de los casos presentan una parte de la verdad, en el mejor de los casos. Porque hay falsos profetas que lo que dicen es completamente fuera, pero esos no son tan difíciles de detectar. En el contexto del pasaje de hoy, es importante que lo entendamos. La palabra profeta la podemos utilizar para referirnos a los maestros, a predicadores, al día de hoy, a pastores. ¿Sí? En ese sentido, en el sentido de que el predicador habla las palabras de Dios que están en este libro. ¿De acuerdo? Es en un sentido diferente. Recuerde que como lo acabamos de decir, los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, quienes recibieron el mensaje de Dios que tenemos aquí, bueno, recibieron revelación directa de Dios, muchos de ellos, ¿sí? Revelación directa. O sea, ese no es el tipo de profeta que vemos hoy en día.
Muchos dicen que lo son. Yo no estoy tan seguro. O sea que en un sentido general el predicador es un profeta porque enseña la palabra de Dios. Eso es. Explica la palabra de Dios. La palabra que está en las Escrituras, está aquí en el libro. Entonces, cuando el Señor nos dice en el primer verso de nuestro pasaje, cuídense de los falsos profetas. A mí esa palabra cuídense me hace pensar en las advertencias de Dios a través de los siglos, ya de los milenios, desde el Antiguo Testamento. Permanentemente Dios es cuidado. Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y aquí llega el Señor y nos dice, cuídense de los falsos profetas. Entonces, esto lo podemos aplicar a maestros de la Biblia, a pastores, predicadores. De hecho, debemos aplicarlo así. Cuídense de los falsos profetas. ¿Por qué cuídense? Dice que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué dice el Señor? Cuídense. Es una alerta. Estén atentos. Le está diciendo, les hago una advertencia. Les aviso un gran peligro. ¿Cuál es ese gran peligro? Los falsos pastores, los falsos predicadores, los falsos maestros. Y alguien dirá, ¿y eso por qué es un gran peligro? ¿Por qué es un gran peligro? Bueno, es un gran peligro porque presentan un mensaje que supuestamente viene de Dios cuando no viene de Dios. Y como les dije hace un ratito, en el mejor de los casos, esconden parte de lo que Dios dice, engañando a las personas, haciéndoles creer que son mensajeros del Señor cuando en realidad no lo son. Son peligrosos porque son los que se paran frente a la puerta ancha y le dicen a la gente, ven, entra por acá. Siempre con una sonrisa, porque por lo general son muy amables. Y según el texto, parte de la credibilidad de estos individuos es esto, escuche. Vienen con vestidos de ovejas. Y aquí esto es importante hacer una aclaración. No es que se vestían para parecer una oveja, no, no es eso. No es eso. No es que se disfrazaban de ovejas, no. Eso no tiene sentido. En tiempos bíblicos, los pastores de ovejas se vestían con ropas hechas con lana de sus propias ovejas. Entonces el verdadero pastor tenía un vestido de oveja, hecho de lana de oveja. En igual forma, los falsos maestros se visten de pastores genuinos, dando una apariencia que es ajena a la realidad. ¿Qué hacen? Para poder engañar con sus enseñanzas, se camuflan detrás de las características de un verdadero hombre de Dios. Y quiero que esto nos quede claro, hermanos, porque este mensaje puede aplicarse de una manera muy extensa y no podemos hacer eso hoy. Tenemos que enfocarnos y creo que es importante que hablemos que aquí no estamos hablando de estas personas que sin ninguna vergüenza enseñan herejías que son absolutamente claras. ¿Sí? Hombres que engañan con palabras que son totalmente ajenas a las Escrituras, que los hay, claro que los hay, pero esos son más fáciles de detectar, especialmente si usted conoce la palabra de Dios. O mejor dicho, necesitamos conocer la palabra de Dios para detectarlos, pero yo no estoy hablando de ellos. Estamos hablando, y creo que el Señor Jesús nos llama a pensar en aquellos que parecen ser de verdad. Aquellos que de verdad parecen pastores reales porque están vestidos de ovejas, con la lana de las ovejas. Pastores fieles. Se hacen pasar por pastores de verdad y como les acabo de decir, por lo general son amables, conciliadores, tienen unas sonrisas maravillosas. Aparentan tener un celo por Cristo, algunos, por la palabra del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo de este tipo de gente en 2 Corintios 11, los versos 13 al 15. Mire cómo los describe. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire esto, verso 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás
se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está muy claro. No son gente identificable fácilmente, que los hay, muchos, pero no son los que estamos mencionando hoy. Estos son gente que se disfrazan de siervos de Cristo, pero no lo son. Son siervos de Satanás, es lo que dice Pablo. Parecen de Cristo, pero no son de Cristo. Y por eso son peligrosos. Son peligrosos porque aparentan ser luz cuando son hijos de oscuridad. Son peligrosos porque aparentando hablar palabras de vida, lo que hacen sus labios es hablar palabras de muerte. Por eso son peligrosos. Aparentan ser los cuidadores de las ovejas, ¿cierto? El pastor es el cuidador de las ovejas. El pastor cuida de sus ovejas. Estos individuos aparentan ser esos cuidadores, pero dice el Señor Jesucristo, por dentro son lobos feroces, lobos rapaces. Usted ponga una oveja frente a un lobo, a ver qué pasa. Se visten como los cuidadores, pero son devoradores. Devoradores. Aparentan tener las mejores intenciones, pero ya les dije, son lobos feroces por dentro. Su realidad es opuesta a lo que muestran externamente. Son estos los individuos que dirigen hacia a la gente, a las multitudes, a que entren por esa puerta que es ancha, a que caminen por ese camino que es ancho. Vengan, vengan, vengan. Y justamente porque son difíciles de identificar, hermanos, es imperativo, es imprescindible poder identificarlos. Tiene que haber alguna forma en que podamos identificar el peligro de estos individuos que parecen ser, pero que no son. Y les digo algo, externamente, en algunos casos, no diría yo que en todos, pero externamente en algunos casos puede ser casi que imposible identificarlos, por lo menos durante un tiempo. Y ahorita les digo por qué por lo menos durante un tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar a estos lobos vestidos de ovejas? El verso 16. Primero el Señor en el verso 15 nos da la advertencia. Cuidado con ellos. Son peligrosos, cuidado. Ahora verso 16. ¿Cómo los identificamos? Dice el Señor, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? La clave está en la frase, por sus frutos los conocerán. ¿Qué es fruto? Cuando hablamos de frutos, en este contexto de lo que estamos enseñando esta mañana, hay dos elementos muy importantes. No pierda esto de vista. Dos cosas, conducta y enseñanza. Conducta y enseñanza. Vamos a hablar primero de la enseñanza. Hermanos, hay una relación muy grande entre la conducta y la enseñanza. Hay una relación muy grande entre la forma como nosotros vivimos y nuestra doctrina. Y cuando les digo doctrina, me refiero a lo que usted cree. Nuestras creencias tienen un impacto muy grande en la forma como nosotros vivimos. Y es por esa razón que la sana doctrina, la doctrina bíblica, pues tiene un impacto positivo en la manera de vivir de las personas. Pero lo contrario también es cierto. Las falsas enseñanzas tienen un impacto negativo en la manera de vivir de la gente. Y hay un ejemplo interesante en la Biblia, en Jeremías 7, los versos 8 al 11, que nos presenta un poco la forma como las falsas enseñanzas tienen un efecto devastador en la conducta de la gente. Escuche, esto es el Señor hablando. Les dice, a través del profeta, les dice, pero ustedes, hablándole a Israel, ustedes confían en palabras engañosas, escuche, que no tienen validez alguna. Mire lo que lleva estas falsas enseñanzas en este caso. Dice el Señor, verso 9, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Y luego verso 10, y luego vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo estas abominaciones.
Luego dice el Señor, ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. ¿Qué estamos viendo acá? La gente llena de falsas enseñanzas, pero luego van al templo. Después de hacer todo tipo de porquerías, van al templo a presentarse delante del Señor. El Señor les dice, no es así. Las falsas enseñanzas afectan la conducta. ¿Por qué? Porque le hacen pensar equivocadamente al hombre que ciertas cosas que hace no ofenden al Señor. Y entonces, que si a usted le dicen, usted puede hacer lo que quiera, pues ¿usted qué va a hacer? No, pues lo hace, ¿no? O sea, si a usted le dicen, tranquilo, no importa que tú hagas esto, no importa cómo tú vivas, no importa porque el Señor ya te perdonó, Él te ama tanto. ¿Usted qué va a hacer? Pues en su naturaleza de pecado, pues va a hacer lo que le da la gana. Eso es lo que va a hacer. O yo. Claro. Pero ¿cuál es la realidad? Es otra, hermanos. El Señor exige obediencia, ya lo hemos dicho. El Señor exige santidad. El Señor exige justicia. Y estas cosas no son enfatizadas por los falsos maestros. El maestro, el pastor, el predicador, tiene una incidencia en la conducta de las personas que lo escuchan. Esto es lo que estas personas muchas veces no entienden. La responsabilidad que tienen primero con Dios y con las personas. Mire, si usted escucha en la iglesia aspectos tales como la santidad de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios, la naturaleza de pecado suya y mía, su inhabilidad, mi inhabilidad para aportar absolutamente nada a nuestra salvación. Si usted escucha esas cosas y adicional a eso, usted escucha sobre la realidad del amor de Dios, sobre la bondad de Dios, sobre la fidelidad de Dios, sobre las promesas de Dios, sobre la paciencia de Dios, si todas esas cosas forman parte de su enseñanza, de la enseñanza que la iglesia recibe, entonces y solo entonces las personas van a poder vivir conforme a esta palabra. ¿Estamos de acuerdo? Hay que presentar el mensaje completo. ¿Por qué? Porque el mensaje completo genera dos cosas muy importantes. Escúcheme esto, dos cosas. El mensaje completo genera, por un lado, confianza, esperanza, ¿cierto? Pero por otro lado genera algo muy importante: temor de Dios. Necesitamos tener temor de Dios. Y eso solo se obtiene con el mensaje completo. Entonces, teniendo en cuenta que parte del fruto de un predicador, de un pastor, es su enseñanza, hermanos, les los dije ahora, se hace necesario examinar el tipo de mensaje que este pastor, este individuo presenta, para que entonces las personas puedan determinar si esta persona es un falso maestro o no. Usted hoy está aquí. Es posible que mañana no esté aquí. Es posible que mañana usted se mude a otra ciudad, a otro vecindario. Es posible que usted no se quede en esta iglesia toda su vida. Y si es así, cuando usted llegue a otro lugar, mi oración es que usted tenga los elementos necesarios para identificar lo que hay allá afuera y pueda encontrar una iglesia donde se predique realmente el evangelio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, le repito, no estamos hablando de herejes, o sea, no estamos hablando de gente que niega la divinidad de Cristo. Usted puede no tener mucho conocimiento, pero si a usted viene alguien y le dice, no, Jesucristo no es Dios, usted de una, quite de ahí, ¿no? Este es un falso maestro, ¿cierto? O si alguien le dice a usted, no, Jesucristo no nació de una virgen, no, ok, todas esas son señales de alerta. No estamos hablando de personas que niegan la resurrección de Cristo, no estamos hablando de personas que niegan los milagros de Cristo. O en otras palabras, no estoy hablando de personas que niegan los elementos fundamentales de la fe cristiana. No es eso, porque esos son más fáciles de identificar, como ya se los dije. ¿Por qué? ¿Por qué son más fáciles? Porque hay una incongruencia total entre lo que enseñan y lo que hay aquí. Si usted, por eso es que
permanentemente le motivamos a usted, lea la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Como iglesia estamos todos en el Nuevo Testamento. Semanalmente, sáquele 5 minutos a la palabra de Dios para que usted pueda aprender. Y el día de mañana no trague entero, porque es peligroso, ¿cierto? Esos personajes son fáciles de identificar porque son incongruentes con lo que dice este mensaje. Por ejemplo, brevemente, los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Los mormones niegan la divinidad de Cristo. Mire, no importa lo que usted diga, no importa cómo lo presente, no importa. Si usted niega la divinidad de Cristo, es un falso maestro. Punto. Ahí no hay que ir más lejos. O sea que eso es fácil, eso no es tan difícil. No es tan difícil. El evangelio de la prosperidad, que muchas veces lo mencionamos, son fáciles de identificar eventualmente cuando usted tiene algún conocimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque el centro de ese mensaje de la prosperidad, ¿qué es? Bueno, pues ya usted lo sabe, la salud, las riquezas, el éxito. Y cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que ese no es el enfoque del mensaje bíblico. Entonces usted fácilmente dice, no, este está hablando lo que no es. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es tan difícil. Esos son más obvios. Aquí estamos hablando de personas que se paran en púlpitos de las iglesias, que son lobos vestidos de ovejas, que son devoradores disfrazados de pastores. De esos estamos hablando. No son identificables de una manera obvia. ¿Por qué? Porque estos sí afirman creer en todo lo que acabamos de hablar. Todo. Creen en lo fundamental de la fe cristiana y lo afirman. Aquí viene el problema, y creo que esto es parte del centro de este mensaje. Muchas veces estos individuos se pueden detectar más por lo que no dicen que por lo que dicen. ¿Qué quiero decir con eso? No enseñan, como les dije ahora, la totalidad del consejo de Dios. Lo que hablan muchas veces es bíblico, claro, es bíblico, pero dejan a un lado aspectos de la palabra de Dios. Piénsalo de esta manera: muestran solamente una cara de la moneda, solamente una cara de la moneda. Esta clase de falso maestro enfatiza lo que todo el mundo en la iglesia quiere oír, se llama el amor de Dios. Presentan al Señor, y esto lo puse en mayúsculas, presentan al Señor solamente como un Dios de amor. ¿Es Dios un Dios de amor? Pues claro que es un Dios de amor. Si no fuera un Dios de amor, no estaríamos aquí. Sí es un Dios de amor. Es un Padre amoroso que dio a su Hijo único por nosotros. Totalmente de acuerdo. Yo no estoy diciendo que no, pero el Señor es mucho más que eso, hermano. El Señor es un Dios santo que castiga la iniquidad. Es un Dios que en su justicia no puede pasar por alto el pecado. Recuerda, lo dice en Romanos. Envía a Jesús porque no podía pasar por alto los pecados pasados. Y en su justicia alguien tenía que pagar. En palabras del autor de Hebreos, dice: el Señor es fuego consumidor. Y el mismo escritor de Hebreos argumenta esto. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, el Señor es quien borró de la faz de la tierra a toda la humanidad en el diluvio universal. A nosotros no se nos puede olvidar eso, dejando solamente a 8 personas vivas. Es el mismo Dios que en el futuro va a destruir el cielo y la tierra. Segunda de Pedro 3, versos 6 y 7. Escuche, mire la relación de lo que acabo de decir entre el diluvio y lo que falta. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Eso no es lo que le dice Jorge, eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice Dios. El falso maestro por lo general no habla esto. Tampoco presenta la naturaleza de pecado de la gente que le escucha. Porque perdóneme, pero a nadie le gusta que le digan: usted es un pecador. A nadie.
A nadie le gusta eso. Bueno, el falso maestro no lo hace. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, que ustedes y yo y toda la humanidad sin Cristo, dice la Biblia, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad del ser humano sin Cristo. ¿Y su destino es cuál? ¿Cuál es el destino? La muerte eterna. Ese es el destino. Pero esta verdad no es presentada por los falsos profetas, por estos falsos maestros. Y estos falsos maestros no tienen en cuenta la santidad, y si la tienen en cuenta, lo hacen de manera ligera. Usted ha escuchado de repente cosas así. O sea, la santidad se reduce a no hacer esto, esto y ya. Eso es santidad. Cuando la santidad es mucho más que eso. Es un deseo por honrar al Señor. Es un odio por el pecado nuestro. La santidad involucra otras cosas. Desechar las cosas del mundo de manera consciente. Desear vivir una vida limpia. Eso es santidad. Desear imitar a Cristo. Eso es santidad. No decir, bueno, hoy no voy a hacer esto, esto y esto. Eso no es santidad. Eso es lo que hacían los fariseos. El falso maestro tiene un mensaje que nunca ofende. Un mensaje que cae bien a todo el mundo. Un mensaje que no confronta al hombre con su pecado. En otras palabras, el mensaje del falso maestro, mis queridos hermanos, la puerta estrecha y el camino angosto no aparecen por ningún lado. No existen. No existen. Para el falso maestro no existe lo que para Cristo dice, cuidado, cuidado, cuídense. ¿Ve la diferencia? Lo único que hay frente a los ojos de la gente que están siendo direccionadas por estos individuos es una puerta ancha con un letrero grandote que dice camino al cielo. Vengan, entren, pero ya ustedes saben a dónde lleva ese camino. El mensaje del falso maestro se caracteriza por querer agradar al oyente. Es un mensaje generalmente positivo que busca hacerle ver que todo está bien, todo está bien. Todo está bien, tranquilo, no hay nada que temer. Yo no sé si usted ha escuchado esto es muy común. ¿Dios es un Dios de amor? Sí, es cierto, claro. Sí es un Dios de amor, pero no le digan a la gente, tranquilo, Dios es un Dios de amor, vive como quieras, que Él igual te acepta así. En ningún lado usted ve eso en la palabra de Dios. Eso no es lo que Dios dice, no es. Acerca de este tipo de engaño, mire lo que dice también el profeta Jeremías. Mire, dice, estos individuos, estos falsos profetas, dice, curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, escuche, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Pero no hay paz. Y Ezequiel en el capítulo 13 de su profecía dice palabras similares. Mire, así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien. Pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. ¿Ven la conexión? Todo está bien. Todo está bien. Cristo te ama. Aquí no hablamos de santidad, ¿no? Aquí no hablamos de arrepentimiento. Camina tranquilo por la senda ancha, tranquilo. Que Dios es un Dios de amor y en su camino hay espacio para todos. Ese no es el Dios de la Biblia. No es. Sí, podrá ser un mensaje atractivo. Sí, podrá ser un mensaje de fácil aplicación, pero hay un problema. Ese mensaje no va a soportar, no va a sustentar el edificio de la vida del creyente el día de la ira de Dios. Ese edificio se va a caer, como lo veremos en la última enseñanza del Sermón del Monte. Dijimos anteriormente que una de las razones por las cuales es difícil identificar a estos falsos maestros es porque se visten de ovejas, se disfrazan de verdaderos siervos de Cristo. Ahora bien, es cierto que estas personas pueden engañar a muchos por largo tiempo a través de una conducta aparentemente justa, pero hermanos, eventualmente, por lo general, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y eso ha pasado. Ha pasado en la vida de predicadores, de pastores, de ministros que tienen una reputación increíble, que son respetados por todo el mundo,
Y de repente sale a la luz que andaban con prostitutas, que robaban, que eran depravados sexuales. O sea, cosas que uno dice, pero ¿y entonces? ¿Qué es esto? Mire, yo le voy a decir esto. Y este mensaje, yo sé que ustedes dirán, este pastor nos da duro todos los domingos, pero este mensaje me da duro a mí. Este mensaje me da duro a mí, mis queridos hermanos. Si la vida pública del pastor es diferente a su vida privada, ese hombre es un falso maestro. Y tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Mire, en público, muchas de estas personas muestran los frutos del Espíritu. Gracias, Jaime. Los frutos del Espíritu. En privado o con las personas más cercanas, ellos sacan a relucir su falta de amor, su falta de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fidelidad, de mansedumbre, de dominio propio, de los frutos del Espíritu Santo. Usted no me mida a mí por quién soy yo aquí parado. Yo no soy un hombre perfecto. Pero si usted quiere saber quién soy yo, realmente quién soy yo, tiene que preguntarle de pronto a mi esposa y a mis hijas. Y espero que no les digan cosas muy feas. Pero es la verdad. Es la verdad. Es fácil dar la apariencia, una apariencia a la gente, pero otra cosa es quién es el ser humano, quién es la persona. Repito, no somos perfectos, nadie lo es. Pero una cosa es ser imperfecto y otra cosa es vivir una vida de mentira. Pablo se lo dijo a su discípulo Timoteo en estas palabras. Le dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Primera de Timoteo 4:16. En otras palabras, ¿qué le dice? Ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Asegúrate de enseñar una sana doctrina y asegúrate que tu vida sea congruente con lo que enseñas. Yo les dije esto al comienzo. Cuando yo empecé en esta iglesia, yo les dije a ustedes esto y se los voy a repetir hoy. El mejor regalo que yo le puedo dar a ustedes como su pastor es vivir una vida limpia y enseñarles la palabra de Dios. Eso es lo mejor que yo puedo hacer por ustedes. La santidad del pastor, mis hermanos, y su enseñanza es lo que ratifica la veracidad del llamado de Dios sobre él. No nos confundamos. Es imperativo, escuche, esto es para usted, esto es para usted. Es imperativo que la iglesia evalúe constantemente la vida y la enseñanza de aquellos que tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios. Nosotros los pastores debemos estar bajo la lupa de la gente, es importante. También cuando empecé le dije a un grupo de personas de esta iglesia, les dije, si ustedes en algún momento ven algo incorrecto en mí, vengan y me lo dicen. Vengan y me lo dicen. No se queden callados. No lo hagan. ¿Te acuerdas? Tú eres uno de los que le dije eso. El falso maestro no puede vivir en santidad ni hablar la totalidad de la verdad, hermanos, por una razón muy simple. Lo dice el verso. Porque no se puede recoger uvas de los espinos ni higos de los cardos. ¿Qué quiere decir eso? El fruto de una vida limpia y una enseñanza pura no puede provenir de un corazón que no ha sido transformado por Dios. No se puede. Usted no le puede pedir a un corazón muerto que hable vida. Pero el único que da vida es ¿quién? El Señor. Es imposible mostrar el fruto del Espíritu sin el Espíritu, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a mostrar el fruto del Espíritu Santo si no tenemos al Espíritu de Dios? No se puede. Por esa razón, en los versos 17 y 18, ténganme paciencia que hoy estoy un poquito más larguito. En los versos 17 y 18 de nuestro pasaje de estudio, el Señor dice, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Luego dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. No puede, no puede. La vida en santidad, así como la enseñanza correcta de la palabra de Dios, requieren la intervención
de Dios en el corazón humano. Es necesaria la intervención del Señor. Y si queremos poner esto todavía más difícil, mire lo que le digo, es posible que una persona predique un mensaje correcto y hasta vivir una vida relativamente limpia de manera externa. Eso puede pasar. No es tan común, pero puede pasar. Pero la pregunta del millón es esta: ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón? ¿Cuál es la motivación del corazón? ¿Es la gloria de Dios la motivación de la vida como de la enseñanza de ese maestro? Porque cualquier otra motivación está mal. Si el maestro enseña y estudia mucho para impresionar a las personas, para vanagloriarse, está mal. Si esa persona vive o trata de vivir una vida lo más limpia posible, bueno, para que la gente vea lo piadoso que es, está mal. ¿Cuál es la motivación correcta? La gloria de Dios. Predicamos esta palabra completa como es para la gloria de Dios. Vivimos vidas santas para la gloria de Dios, no por nosotros. Esa es la motivación correcta del corazón. Ya casi termino, les digo, los falsos maestros están muertos, literalmente, muertos espiritualmente, por más que conozcan la Biblia, por más que vivan vidas de aparente justicia. Yo esto se los compartí un día, leyendo un libro muy bueno, un gran libro que me leí hace unos meses. Decía el autor, este es un autor del siglo pasado, decía el autor, hablaba de pastores de iglesias que predicando en el púlpito se convertían. Imagínense eso. Pastores que venían a la fe en Cristo predicándole a Cristo. En otras palabras, personas que estaban paradas en el púlpito predicando y no eran creyentes. No eran. Y venían a la fe. Aquí, en el púlpito. Eso es increíble. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente. No importa lo que sepamos. No importa lo que sepamos. No importa la apariencia que demos. Sin Cristo, el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. No hay más. Y por esa razón, en el verso 19 de nuestro pasaje, ya terminando, el Señor dice: todo árbol que no da buen fruto es ¿qué? Cortado y echado al fuego. Yo sé que ustedes saben a qué se refiere esto. Esto se refiere al infierno, hermanos. Esto se refiere a la condenación eterna de aquellas personas que, a pesar de ponerse un traje de oveja, aparentando ser pastores genuinos, en realidad son lobos feroces. Esa es la retribución que los falsos maestros reciben por engañar a las personas, direccionándolas hacia la puerta ancha, al camino ancho que lleva a la perdición. Escuche esto, escuche esto. Esas personas son responsables de la sangre de las personas que les escuchan. Pararse aquí es una responsabilidad muy grande. Porque el Señor nos va a pedir cuenta. El Señor me va a pedir cuenta. La retribución para el falso maestro es el infierno. Y será responsable de la sangre de sus oyentes, de sus ovejas, de las personas que Dios puso para que les enseñara. Y finaliza el verso 20 reiterando lo que ya dijo: los falsos maestros se conocen por sus frutos. No se pierda el mensaje de la próxima semana. Venga, va a estar muy interesante. Porque tiene que ver con una tragedia. ¿Por qué son peligrosos los falsos maestros? Porque producen una tragedia. ¿Cuál es esa tragedia? Imagínese usted estar andando por el sendero ancho, creyendo que cuando termine su caminar llega a la ciudad celestial, llega a la nueva Jerusalén, llega a la presencia de Cristo, pero resulta que lo que se encuentra es un lago de fuego.
Y en lugar de encontrarse con el Jesucristo Salvador, se encuentra con el juez. Yo quiero que usted me diga, ¿qué puede ser peor que eso? Porque en ese momento ya no hay nada que hacer. Ya no hay vuelta atrás. Por eso los falsos maestros son peligrosos. Porque engañan a las personas, diciéndoles que el camino en el que están es el que lleva a la vida, cuando es el camino que lleva a la muerte. Por eso son peligrosos. Que el Señor nos libre, hermanos, nos libre de esto. Y les digo aquí enfrente del Señor, esto creo que es como una oración de parte mía, que el Señor me ayude a mí a direccionarlos a ustedes siempre por el camino estrecho. Así no salgan muy sonrientes todos los domingos. Que el Señor me ayude a guiarlos por el camino estrecho a ustedes y a toda persona que el Señor traiga a esta iglesia. Y que el Señor me ayude a vivir en conformidad a lo que les predico. Cuando usted, si de repente el Señor le pone en su corazón orar por mí, ore por esas dos cosas. No se ponga a pedir por un carro nuevo que a mí no me interesa. Hermano, cuando usted quiera orar por mí, ore por mi familia, mi esposa, mis hijas, principalmente. Pero ore porque me ayude a ser fiel. Independientemente de lo que pase. Todavía no es difícil ser fiel en mi concepto. Todavía no es difícil. Pero creo que va a llegar el momento en el cual va a ser mucho más difícil ser fiel. Que cuando llegue ese momento el Señor me dé la gracia para hacerlo. Porque yo les digo, yo no quiero tener que escuchar una recriminación de parte de Cristo. Oremos. Damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús por esta, tu palabra. Porque tu palabra, como lo dices en ella, es lámpara a nuestros pies, Señor. Es a través de tu palabra que podemos caminar correctamente, seguir el camino correcto. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Aparta tu pie del mal, es lo que nos dices. Señor, ayúdanos a tener presente la realidad de los dos caminos y tener presente la realidad de los falsos maestros que buscan atraer a las personas al camino que lleva a la muerte. Oro por esta iglesia, oro porque nosotros todos continuemos creciendo en gracia, en fe, en sabiduría, en conocimiento de tu palabra, y que de esa manera, Señor, si en algún momento alguno de nosotros es expuesto a falsas enseñanzas, estemos en capacidad de identificarlas y huir de ellas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este lugar. Te pido por todos mis hermanos, por sus vidas, sus corazones. Continúa conformándonos a todos según la imagen del Señor Jesús. Amén.